Bienvenido ahora Pico. Bienvenido. ¿Cómo estás? Carlos Muñoz. Carlos, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Ay, feliz, no, tranquilos, yo estaba Qué pena la disfrutando el espera. programa. ¿Me pareció rico? Sí, fantástico. ¿Disfrutando la hora Pico? Pues me parece que es el mejor plan para la hora pico. Ay, gracias. Hoy buena música. Echamos rulito acá. Sí, Yo lo buenísimo. veía Yo ahí. quería participar. Sí, ¿y cuál es su canción afro, Eso. de orgullo afro que quiere traer hoy a la mesa? Estaba pensando en autores, tal vez no en canciones, pero definitivamente Totó. Y hay ¿Nietzsche? una persona que la gente no conoce mucho, que es Blas Emilio Ateortúa, que es uno de nuestros grandes compositores de música clásica. Ay, qué belleza. Pues qué bueno, pero sí. tiene unas obras realmente fantásticas que deberían tener más difusión. Y Deberían tener más es difusión. afrodescendiente. Bueno, o pues- negro, digamos, que ustedes ya estaban hablando Estábamos del hablando. uso de la palabra. A mí bueno, yo fui criada por una negra y ella siempre se refería a ella como negra y con todo el orgullo del mundo, entonces yo nunca le he visto como esa parte ofensiva ni para denigrar, mucho menos. Pero usted cómo le va con eso del lenguaje incluyente que a veces se nos vuelve como tan complejo, que si decir los y las, o ahorita Sí. con hay gente que entonces dice todes, a mí me cuesta todavía un trabajo impresionante. ¿Cuál? ¿Cuál? Todes, en vez de decir todos y todas, entonces todes, Todes. involucrados, ¿cierto? Amigues. Ay, no, Amigues, amigues. estoy con mis amigues. Bueno, para allá vamos, en el lenguaje incluyente. Pero eso es lo que en eso es donde yo digo que muchas veces nos volvemos tan exagerados que lo que terminamos es discriminando un poco. O sea, hay palabras que a pesar de significar masculino o femenino terminan siendo neutras y no significan cariño o no respeto o sí respeto. No, si no vamos a terminar es perdiendo en la lengua castellana, pues eso de que con un solo término se puede referir a hombres y mujeres. Vamos a terminar es... Pero ¿qué piensa Carlos Manuel? Sí, Pero nosotros no- aquí ya estamos opinando y no dejamos hablar al Pues invitado. yo creo que la cuestión esta de ser políticamente correcto tiene cosas muy positivas porque se han cambiado muchas cosas que antes se daban. Yo crecí con chistes, por ejemplo, chistes de negros que eran realmente horribles y denigrantes o chistes alrededor de la homosexualidad y cosas que bueno que ya no existen y que bueno que ya tomamos conciencia de que una cosa es tener sentido del humor y otra cosa es ser cruel, ¿no? Pero por un lado estoy de acuerdo con mi tocayo Carlos, en que señalar tanto las diferencias lo que hace no es que nos integremos más, sino que las diferencias sean más claras entre nosotros. Entonces, O creo que quien no las tenía las cree. sin duda, sin duda. Pero además yo tengo un problema personal y es que a mí me encanta el humor, me encanta la comedia. Y en la comedia siempre va a haber una víctima. Aquel del que nos reímos siempre es una víctima de los que nos reímos de él Claro. o de ella Que ahora eso o es de bullying. ella. Que ahora eso es bullying. Y esto de ser políticamente correcto hace que sea imposible burlarse de nadie. Ah, pero es que uno se ría de uno mismo y ese es un humor que ha cogido mucha fuerza, Que ¿no? es una grandísima virtud que tienen, por ejemplo, los clowns, los payasos. El arte del payaso es él bajarse su estatus y hacer de él el objeto de burla. Pero en general la comedia se basa en bajarle el estatus a los demás. Y yo le preguntaba todo esto porque sin duda, a mi manera de ver la actuación y gracias a las historias que vemos a veces en la televisión, en el cine o en el teatro, pues sí son un espejo de la sociedad y sí ha sido mucho lo que hemos aprendido a través de personajes, por ejemplo, que usted nos ha regalado. Ay, muchas Esa es una gracias. responsabilidad de la que los actores son conscientes o no quieren tener la responsabilidad, simplemente interpretan personajes. ¿Cómo funciona dentro de su cabeza y dentro de su decisión de asumirse como actor? Pues es que yo creo que hay muchas personas que trabajan como actores, pero no todos son artistas. Entonces hay gente que simplemente se aproxima a la cosa desde el lado del entretenimiento y hay otra gente que se aproxima desde el lado del arte. El rol del arte en la sociedad, pienso yo, no es entretener. Pienso que el rol del arte es hacer que las personas miren su realidad, su entorno desde otra perspectiva y de esa manera lo entiendan mejor y ojalá decidan mejorarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero hay mucha gente que trabaja como actor o como actriz y en realidad no se han detenido a pensar eso y bien, pues están contentos con el entretenimiento. Con base en esa tesis, Carlos Manuel, que usted nos plantea, ¿cómo ve a los nuevos actores? Y teniendo en cuenta, bueno, que usted empezó estudiando primero, teniendo pues esa fortuna, ¿verdad?, de poder ir a prepararse y posteriormente ejercer el arte. ¿Cómo ve a los que hoy llegan a las pantallas de pronto empíricamente, O a través de por un reality. reality, por una banda de reina? A mí me parece que el camino empírico es absolutamente válido. Pienso que se hace mucho parándose en las tablas y prueba y error y todo esto. El camino empírico me parece fantástico. Hay gente joven
demasiado pila, que se lo toman muy en serio, que han estudiado, que se han formado y que si no se han formado están conscientes de crecer como artistas escénicos. Pues sí, siempre ha habido gente que llega como en busca de estrellato y esta cosa y Pero bien, vea, o sea, pues... Yo leí hace poco que ya los directores de casting a veces no miran el desempeño de los actores frente a la cámara cuando se sometan a una prueba de casting, que pues además es Ajá. difícil, un poco incómoda, eso es harto. Uy. Pero sí hoy en día también cuenta mucho número de seguidores. Claro, sí, Las sí, redes sí. sociales, ¿quién es el que está marcando? Pues ¿Quién a es ver, el yo que no está soy productor, no, Ese es el chisme. no lo hago, pero entiendo que sí se ha vuelto una cosa relevante y yo creo que en el caso de los actores, del artista escénico, uno se enfrenta a una situación que es compleja y es que si uno pienso yo, si uno se expone su persona, la expone demasiado, no le van a creer cuando actúe. Si la gente me ve demasiado en mi cotidianidad y me ve almorzando y me ve haciendo ejercicio en el gimnasio y me ve en el parque y me ven en la playa, en las vacaciones, el día que me vean actuando y presentando un Como personaje, Picasso, sí. van a ver al tipo, van a es decir, van que a ver usted a no es Carlos tan Manuel. fanático de las redes sociales. Lo manejo con mucho cuidado y en general expongo cosas que tienen que ver con el trabajo, con los personajes que estoy haciendo, porque creo que va en detrimento del oficio del actor. Hay otras cosas, hay otro tipo de oficios, como por ejemplo el de ustedes, que sí funciona muy bien exponerse, Que funciona porque son al ustedes revés. las personas las que son interesantes, pero en realidad lo que es interesante de mí yo creo que no soy yo, es mi trabajo. En realidad lo que yo desayune o si voy a hacer ejercicio o hago yoga o lo que sea, no es en realidad lo interesante de Le mí. quita más bien al personaje que le pone. ¿No les dice pasa usted. cuando ha habido músicos que deciden actuar después de tener una carrera grande como músicos? David Bowie, Uno Mick ve a Jagger esos lo músicos, hizo. sí. Y uno los veía, salían en la película y uno decía, ¡ay, ese es Mick Jagger! Ese es David Bowie. Ay, no me pasó. Y entonces uno no les creía al personaje porque todo el tiempo estaba viendo a la persona. Bueno, eso pasa con las redes, creo yo. Me pasa con personajes que llevan muchos años. Lo viví en una película española que vi donde salía el señor Barriga, pero ya siendo, Wow, después ok. de muchos años, el personaje de un psicólogo, de un Sí, sí, psiquiatra. sí. Entonces es una película de suspenso. Y Bueno, Miguel apenas Bosé. salió a la Miguel Bosé pantalla. ha hecho mucho cine. Sí, Miguel Bosé sí, Tacones Lejanos y demás. Sí. Pero apenas salió el profesor, No, Barriga, no, el pues, señor Barriga, Como Tan, psiquiatra, tan, súper tan, serio, tan, psiquiatra. tan, tan. Barriga Todo como el mundo del psiquiatra. teatro dijo, ¡Ah! ¡El señor Barriga! Claro. Entonces, esta cuestión de la sobreexposición de la persona en redes, yo le tengo un poco de reticencia, un poco. Pero yo lo veo que para hablar de política, sí, por lo menos en su Twitter, Eso le iba a decir. se En pega el sus Twitter está muy bandazos. activo. Ahí sí. ahí sí. Ahí no sí puedo, deja no ver puedo mucho. quedarme callado, no puedo quedarme callado. Es que creo que nuestro país, por lo menos en los últimos años, dio pasos muy importantes hacia un futuro que pinta bien, pero todos los días uno se levanta y se pregunta si realmente este país es Pero, un lugar viable. Carlos Manuel. A veces pienso, esto es inviable, hay que ir a la ONU y entregar las llaves. Es decir, no pudimos, qué pena. que Claro, vengan. pero Carlos Manuel, también hemos tenido unas coyunturas recientes de, bueno, no en caso de actores, pero sí una presentadora que salió de un magazine matutino, se dijo mucho que era por sus posiciones políticas, ¿no? Ah, creo que vi ¿No algo. le ha pasado que haya algún filtro que le impida hacer algo por haber manifestado sus posiciones en esto de la actuación? Pues yo hasta ahora no lo he sentido. Yo, como ustedes dicen en mi cuenta de Twitter, yo opino, digamos. Trato de no dejarme llevar tanto por la pasión antes de O sea, son sosegados y de pensados. publicar. No sé si sean tan sosegados, pero trato de como, ok, lo escribí, voy a darle 5 minuticos, lo vuelvo a leer a ver qué tal está antes de ponerlo, porque a veces la pasión de uno lo puede hacer expresar una idea que puede tener validez, pero la expresa de una manera que la invalida, ¿no? Hay gente que dice que es que uno tiene más cerquita el corazón de los dedos que la cabeza. O sea, a veces uno Totalmente. tuitea es como desde Totalmente. el corazón y hay veces que también se necesita, además en un país donde está tan crispado el Sí, ambiente, sí, donde sí. estamos tan polarizados, Sí. pues me parece válido tener argumentos y tener puntos de vista, pero tratar de que no sean generadores de más odio. Totalmente, totalmente. No puede uno ser un nodo de odio y de segregación. Todo lo contrario. Yo trato siempre, así estoy estableciendo una posición, trato de que las personas que puedan ser mis contradictores ideológicos
paren y mediten un poquito, que no se sientan agraviados, que no se sientan, porque eso lo único que va a producir es una reacción contraria, violenta tal vez, y no se trata de eso, se No trata de que construye. todos nos sentemos y pensemos y entre todos echemos para adelante, ¿no? Carlos Manuel, el dejar explícito y para la historia, para la posteridad, una opinión, ¿en algún momento lo puede detener para asumir un personaje? ¿Usted cree que si en determinado momento le toque representar a aquel que tanto refutaba, No, con quien estaba en fantástico. desacuerdo? ¿O es Fantástico. más apasionante? Fantástico. Uno no tiene que querer sus personajes. ¿o sí? Absolutamente, además uno los quiere porque como son personajes, si fuera la persona, pues bueno, uno no tiene unas relaciones, pero el personaje se vuelve absolutamente fascinante. O sea, obviamente Ricardo III es un villano horroroso, es un tipo que mata niños, Sí. que se casa con las esposas de sus contendores después de haberlos asesinado. O sea, es un tipo horrible, pero no hay nada más delicioso que interpretar a Ricardo III. Y lo mismo, ahorita esta película Vice, que estuvo nominada al Oscar. Sí, Ay, claro. esa no me la Y yo he estoy seguro que Christian Bale, que interpretó a Se Cheney transforma impresionante. y se transforma, yo no creo que él quiera mucho a Dick Cheney, él personalmente, y sin embargo el personaje de Dick Cheney es apasionante de interpretar. Sí, sí, sí. Yo Carlitos. en ese mismo sentido tengo una pregunta, pues porque usted hizo parte de Escobar, el patrón del mal, Sí. ¿cierto? Y cuando, digamos que una de las críticas que se ha hecho a ese tipo de televisión o de seriados es que al final terminan arraigando pues una cultura que fue muy difícil para el país. Y si la gente no lo interpreta bien, es decir, dejar solo una pieza ahí en el aire, pues uno encuentra turismo narco en Medellín, bueno, tal. Sí. Eso con esas posiciones tan fuertes sobre el tema de paz, si no, en algún momento no como que tuvo contradicción, Pues yo o cómo blindarse en esos aspectos cuando tiene que asumir un reto profesional de contar una historia o participar de una historia que de pronto no va en la vía de lo que usted piensa. Yo afortunadamente en El Patrón del Mal interpreté a Carlos Mauro Hoyos, Ajá. que es un personaje que yo en la vida respeto muchísimo. Me parece uno de los asesinatos más viles y desalmados de la historia de este país. Hasta ahora no me ha tocado participar en algo que yo ideológicamente realmente esté totalmente en contra. Yo no estoy de acuerdo con que debemos vetar temas o temáticas. Yo creo que el problema es contarlos bien. Y desde que se cuenten bien, con responsabilidad, con la idea de comunicar. Yo no tengo problema con que se vuelva a revisitar el tema de Pablo Escobar o el tema del paramilitarismo. De hecho, creo que nuestro deber como comunicadores está en visitar esos lugares y narrarlos y contarlos y que no se olviden. Que no se olviden. Yo no, o sea, yo tenía sentimientos encontrados ahorita que tumbaron el edificio Nápoles. Ajá. Porque por un lado yo puedo entender que haya todas generaciones varias que relacionen ese edificio con el horror y con la barbarie y todo esto. Pero también yo creo que la memoria, hay que ayudarle a la memoria. Si las cosas no existen, en un par de décadas la gente no las va a recordar. Es decir, Auschwitz está en pie. Y la gente menos va, mal sí. está en pie, para Claro. que la gente pueda ir y se sienta avergonzada de ser humano, de ser una persona, ¿saben? Pero el propósito de quienes lo visitan es distinto, puede que ahí O sea, sea la usted- diferencia. Sí, yo creo Pero que yo con creo que eso- ahí estaba pensando que no sé de quién era ese edificio, me imagino que la alcaldía, eso debía ser ya había Primero que sido está expropiado. ya, sin ser de sí. dominio. Entonces, ¿por qué no? Yo pensaba, bueno, ¿y por qué no darle la connotación Un de, sentido distinto. de una cosa De un respetuosa, renacer, sí. de ir pensando en las víctimas? Que creo que lo hicieron. Las fachadas del edificio estaban cubiertas con las víctimas de Pablo Escobar y me parecía fenomenal. Que ese turista que llega, jajaja, a pasar rico y como era, uy, qué maravilla, Al Capón colombiano. Pues por lo menos sepa que No, Al Capón cobró o sea, muchas vidas. Esto, sí. esto nos costó a nosotros. Y cada vez que usted se va de rumba y se echa un pase, eso tiene un costo para nuestro país. Eso a nosotros nos cuesta mucho. Cuando yo estaba en Europa estudiando, le decía mucho eso a mis compañeros que a veces los veía de rumba y consumían ese tipo de cosas. Yo les decía, pues gócensela porque eso cuesta vidas. Sí, imagínese, ¿no? claro, Eso, es- en mi país es eso muy cuesta doloroso. vidas. Carlos Manuel, y Les dañaba ahora, la rumba. pues sí, no, eso sí, pero tiene usted toda la razón. Ha sido pues un conflicto que nos ha costado Sí.
vida, sangre, dolor. El Bronx también es una historia donde usted está participando, también bien dolorosa, y donde hoy en día sí se está pensando en pues renacer de las cenizas a través de un centro cultural para la economía naranja y demás. ¿Cómo se ha sentido haciendo esta serie? Bueno, la verdad es que mi personaje es ficción, ¿no? Entonces yo me aproximé al personaje desde la ficción y eso me ha dado cierta tranquilidad para poder interpretar a un villano tan horrible, tan absolutamente horroroso, porque el tipo es... es terrible porque es un asesino psicopático completamente, pero es un tipo encantador. Es un tipo que sonríe, tiene buenos modales y le gusta la buena comida y trata bien a la gente en la medida en que la gente haga lo que él quiere. Y sale a las calles del Bronx y saluda a la gente como si fuera un político en campaña y a todo el mundo y cómo le va a fulanita y usted qué más y tal. Entonces fue realmente muy divertido de hacer. Eso por un lado, y por el otro, sí me parece que la serie propone que incluso en medio de estas situaciones que son nada menos que infernales, sí hay gente buena. Y hay gente valiosa, y hay gente berraca y trabajadora y que tiene buenas intenciones y que las circunstancias los han llevado a estos lugares, pero eso no los hace malos. Y la serie hace mucho énfasis en ello. Es cierto. ¿No? Y eso me parece que reivindica muchísimo a mucha gente que vivió esa realidad. A mí lo que me parece muy valiosa de esta conversación es que, claro, a veces tendemos a decir no, que todo lo que pasa en la televisión es superficial, que las telenovelas son absolutamente bobas, que es para entretener al pueblo. Y claro que tienen un margen de entretenimiento muy importante, pero claro que también detrás uno también puede reflexionar, abrir conversaciones poderosas y ver reflejados personajes que seguramente nos dejan lecciones en la vida. Carlos Manuel, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Y a ver ahora a María Magdalena, que es la otra producción, Claro, y claro. Córdoba. Y para Córdoba, despedirnos, sí, ¿dónde vemos Córdoba? Córdoba, me imagino que Teleantioquia lo debe estar reprogramando. Ok. No sé si los capítulos estén ¿Van a estar en YouTube? de pronto en YouTube. Pero este viernes se estrena El General Naranjo en Sí. Fox. Y ahí también estoy. Wow, o sea, en Ahí todas también las estoy. plataformas. Sí, y además pasé de ser un malísimo en el Bronx a ser un sargento de la policía muy dedicado a su trabajo. Muy bueno, comprometido y demás. Sí. Qué maravilla, eso es lo que tienen los actores, que pueden fluctuar entre diferentes personajes. Gracias nuevamente A por estar ustedes, con muchas nosotros. gracias.